El lugar sigue existiendo. No fue destruido. No fue borrado del mapa. No fue cubierto por una catástrofe natural. Pero después del crimen, nadie volvió a ser el mismo. Y el lugar tampoco. En medio de la selva de Guyana, lejos de las ciudades, lejos de las carreteras principales, existió una comunidad llamada Jonestown. No era famosa, no aparecía en guías, no tenía turistas. Era un asentamiento aislado, rodeado de vegetación densa, humedad constante y un silencio que, incluso antes de todo, ya parecía demasiado profundo. Quienes llegaron allí lo hicieron buscando algo que sentían perdido. Algunos huían del racismo, otros del abandono, otros del miedo a un mundo que parecía cada vez más hostil. Jonestown prometía igualdad, protección, propósito. Prometía una vida nueva, lejos del ruido del sistema. Pero las promesas no siempre revelan su precio de inmediato. Al principio, Jonestown funcionaba como una comunidad autosuficiente. Cultivaban su propia comida, compartían tareas, vivían bajo reglas estrictas, pero muchos creían que era necesario para mantener el orden. El líder hablaba de sacrificio, de unión, de amenazas externas. Decía que el mundo quería destruirlos. Y con el tiempo, el miedo empezó a reemplazar a la esperanza. Las noches en Jonestown eran largas, interminables para quienes intentaban dormir bajo el peso de la incertidumbre. No solo por la oscuridad de la selva, que parecía envolverlo todo y borrar los límites entre el miedo y la realidad, sino también por las horas de discursos, advertencias y silencios incómodos que llenaban el aire, haciéndolo denso y difícil de respirar. Poco a poco, las personas dejaron de escribir cartas libres. Sus palabras se volvieron cautelosas, medidas, como si temieran que alguien las leyera. Dejaron de pensar en regresar, dejaron de cuestionar, y sus pensamientos se volvieron susurros apenas audibles, incluso para sí mismos. El lugar empezó a cambiar, no físicamente, al principio, sino en la atmósfera, en la forma en que la gente se miraba y evitaba hablar de ciertos temas. Las casas seguían en pie, los caminos seguían marcados, pero el sentido de pertenencia se desvanecía lentamente. Pero algo invisible comenzó a instalarse, una tensión constante, como una sombra que se alargaba con cada día, una sensación de vigilancia, de que cada movimiento era observado y cada palabra juzgada, un ambiente donde incluso el silencio parecía observado y la libertad se sentía cada vez más lejana, como un recuerdo que se desvanece en la niebla, hasta que llegó el día en que todo terminó. No hubo una explosión, no hubo una señal visible desde lejos. No hubo un desastre natural que alertara al mundo. Solo silencio. Cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron un escenario que parecía detenido en el tiempo. Objetos personales abandonados, camas sin hacer, utensilios en mesas, y una quietud imposible de describir. Después de ese crimen colectivo, Jonestown quedó vacío. Y desde ese momento, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Los sonidos de la selva regresaron, pero no como antes. Los animales evitaban ciertas zonas. Los senderos comenzaron a cerrarse solos. La vegetación creció sin control, como si intentara cubrir algo que no debía verse. Durante años nadie quiso vivir allí. Los locales evitaban pasar cerca, no por superstición solamente, sino por una sensación compartida. Algo se había quedado. No personas, no cuerpos. Algo más difícil de nombrar. Investigadores, periodistas y curiosos describieron el mismo fenómeno. El lugar se sentía pesado, el aire distinto, el silencio demasiado profundo, incluso para la selva. Algunos dijeron que no podían permanecer mucho tiempo en ese lugar, como si una fuerza invisible los empujara a marcharse antes de que el sol se pusiera. Otros afirmaron escuchar ruidos que no podían explicar, susurros entre los árboles, pasos en la maleza, ecos de algo que no podían ver. No eran voces claras, ni palabras reconocibles, sino una presencia constante, envolvente, como si el propio lugar recordara lo ocurrido y se negara a olvidar. Jonestown se convirtió en un espacio marcado por la historia y el dolor,
un sitio donde el pasado parecía estar siempre al acecho, no por las ruinas físicas, sino por la memoria que impregnaba cada rincón, cada piedra cubierta de musgo. Las construcciones se deterioraron lentamente, devoradas por la selva y el tiempo, como si la naturaleza quisiera borrar las huellas de lo que allí sucedió. No hubo intentos reales de reconstrucción, ni de devolverle vida al lugar. Nadie quiso resignificar el sitio, ni transformar su significado en algo nuevo. No se levantaron monumentos turísticos, ni placas conmemorativas para atraer visitantes. No se transformó en una ciudad nueva. Simplemente quedó ahí, suspendido en el tiempo, como un testigo silencioso de la memoria colectiva, como una herida abierta que la naturaleza intentó cubrir, pero nunca borrar. Con los años, el nombre Jonestown dejó de usarse con normalidad. Pasó a convertirse en sinónimo de advertencia, de límite, de lo que ocurre cuando el aislamiento, el miedo y la obediencia ciegan por completo. Pero más allá de la historia conocida, hay algo que permanece, el impacto en el espacio. Porque algunos lugares no se recuperan. Hay sitios donde ocurrió algo tan extremo que el entorno parece cambiar para siempre. No importa cuántos años pasen, no importa cuánta vegetación crezca, no importa cuántas personas intenten explicarlo racionalmente. El lugar queda marcado. Hoy, Jonestown sigue siendo evitado. No es un destino, ni siquiera para los más curiosos. La gente rara vez se aventura a cruzar sus límites, como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias invisibles. No es un recuerdo cómodo. Es una herida abierta en la memoria colectiva, un eco que resuena en el silencio de la selva. Es un punto silencioso en el mapa donde la selva ganó terreno, reclamando lo que alguna vez fue humano, cubriéndolo todo con su manto verde y húmedo, pero nunca logró borrar lo ocurrido. La historia permanece, oculta entre raíces y ruinas, esperando ser recordada, y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Los lugares recuerdan? ¿Pueden los árboles y las piedras guardar secretos? ¿Puede un espacio quedar impregnado de lo que ocurrió allí? ¿Puede el dolor quedarse suspendido en el aire, como la niebla? Porque después de ese crimen, nada volvió a crecer igual, ni la vida ni la esperanza. El lugar nunca volvió a ser el mismo. Sus sombras parecen más densas, su silencio más profundo. Y quizá nunca lo será. Tal vez hay cicatrices que ni el tiempo ni la selva pueden borrar.